¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, una nueva temporada realmente porque el año pasado tuvimos el cierre de una temporada anterior cerca de Navidad. Bueno, y ahora estamos retomando este programa que hacemos en FICIP, donde hablamos sobre ciencia ficción, fantasía, videojuegos, en distintos formatos, como les decía en el año pasado también. Hablamos de cómics, de novelas, cuentos, cortometrajes. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una obra que está bastante en la boca de todos en las últimas semanas. Una obra que partió la literatura y que posteriormente ha sido llevada al cine por los directores Phil Lord y Christopher Miller. Una obra que fue escrita por el autor Andy Weir, que ya había tenido una adaptación al cine de su película, bueno, de su libro El Marciano, un libro que fue publicado el año 2011. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Proyecto Hail Mary, que en España fue estrenada como Proyecto Salvación y en Hispanoamérica como Proyecto Fin del Mundo. Y para hablar justamente de esta adaptación al cine y ver las diferencias que hay con eso, qué mejor que tener a alguien que es un gran lector y que obviamente Proyecto Hail Mary es una lectura que él lleva hecha hace bastante tiempo, mucho antes de que se estrenara la película. Por ende, vamos con él a analizar un poco cómo se da las diferencias que tienen y las similitudes que tienen tanto la novela como la película. Me refiero a nuestro amigo Ariel Grandón, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Hola, Ariel? hola. Gracias por invitarme y qué bueno que en este programa se den esa distancia. Y espero que quienes lo estén escuchando les guste este programa y que queden con la invitación hecha para ya sea ver la película que se está estrenando en este momento en los cines o comprar o adquirir el libro. Porque tanto el libro como la película, al margen de que haya mucha diferencia, son excelentes y plantean básicamente el mismo tema. Y es un tema que yo diría es una ciencia ficción distinta, totalmente distinta a lo que uno ha visto o lo que uno está acostumbrado. Pero más allá de eso, la idea es que ustedes también puedan opinar y que con la inquietud de ojalá de ir más allá, no quedarse con las opiniones que aquí vamos a hablar, vamos a comentar. Sí, pues Sino, sabemos que hay gusto para todo, entonces, pero exacto. aquí nosotros vamos a orientar un poquito respecto a lo que trata esta novela y esta adaptación al cine y de alguna manera dar señas para que ustedes se orienten. En lo personal, yo no me he leído el libro, lo confieso, vi la película solamente justamente por recomendación de Ariel, que él había leído el libro. Y encontré con una sorpresa porque aparte de que hay elementos nuevos, innovadores, me resulta como me emula ciertas películas que vi en los años 80, como Enemigo Mío, como quizás otras películas que tratan de viajes espaciales, donde siempre está presente el tema del riesgo, pero obviamente con elementos innovadores, que es lo que vamos a tratar acá con Ariel. Mientras conversamos vamos a ir viendo algunas escenas de justamente de la película y vamos a ir analizando cómo se fue gestando esto en el tema de la adaptación. Una adaptación Claro. que sabemos que Hollywood le gusta tomar literatura como una de sus fuentes de adaptación para crear historias nuevas. Y en este caso nos encontramos con algo, se puede decir que es una historia fresca porque no suena tan repetido como otras cosas que ya hemos visto, con precuelas, secuelas, recuelas y todo ese tipo de cosas que suelen. Así que, Ariel, No, partimos. justamente, o sea, yo creo que hay que partir de la base de que el escritor se maneja mucho en los temas de ingeniería aeroespacial, de mecánica orbital y de física relativista que se ven muy plasmados en las novelas y obviamente en la película. Pero la diferencia es que lo hace de manera muy didáctica, accesible para todos y por otro lado con un humor bien especial, que yo diría se logra entrever algo en la película, pero que en el libro está plasmado básicamente en todo el argumento, y que por otro lado también se refleja mucho en el libro anterior, en la novela, en El Marciano.
y que también, digamos, en el cine se logró como expandir eso, que a veces es bastante complicado. Y lo otro es que se hace mucho hincapié en que básicamente la cooperación y la inteligencia se plantean como quizá no las únicas, pero son herramientas necesarias para sobrevivir. Entonces, y da una mirada como muy optimista en ese sentido. Y eso yo diría que se refleja muy bien visualmente en la película. Vamos, a propósito, entre paréntesis, vamos a hacer muchos spoilers, así que para que lo tengan en cuenta. Y también en el libro, se profundiza de manera distinta. De alguna forma, ¿tú dirías que la película rescata la esencia del libro? ¿Tiene como los elementos básicos que a ti te sorprendieron al leer el libro? Sí, obviamente por tema de tiempo, la película dura más de 2 horas y media aproximadamente. Sí. No se profundizan algunos temas que podrían decirse que son áridos, pero la novela sí, en términos de la parte mecánica. La película hace mucho hincapié en el vínculo emocional de los dos protagonistas, en este caso de Rocky y de Gris, la comunicación que hay. Y obviamente que no tiene el libro, y lo otro que es súper importante es, y que visualmente es bastante impactante, es la representación visual de Rocky, que obviamente el libro lo hace, pero de una manera no tan fría, pero de una manera distinta, mientras que visualmente es muy atractivo. También la química y el vínculo que se produce entre los dos protagonistas, que también en la novela se va desarrollando de manera lenta, pausada y gradual. Yeah. En la película es como más ágil, más dinámica. Obviamente tiene que ser así para que sea atractivo al formato. Claro. Y obviamente el formato tiene que ser más dinámico, más ágil. En el libro va pausadamente. Claro. Si te fijas, al principio de la película, uno empieza al tiro. Claro, esta persona no tiene idea de dónde está, pero a los minutos empieza a estos plasmas y uno empieza a ver, ya, ¿quién es este personaje? ¿Qué es lo que hacía en la Tierra? ¿Y por qué está en la nave? En el libro eso es más lento, mucho más pausado. Y obviamente, y una cosa que rescato mucho, yo creo que quizás quienes han visto la película, la gran mayoría puede coincidir conmigo, es la gran banda sonora que tiene la película. Claro. Eso en el libro no lo puedes tener. O sea, sí, no solamente echa mano a música incidental, también a temas conocidos, famosos. Los Beatles, el tema, ese tango de Roberto Firpo, cuando se ve el contacto de las dos naves y hay una coreografía entre ambas, sí, que escapa uno, entonces y meter ese tango ahí de Roberto Firpo es espectacular. Sí. Cuando en un momento determinado de la película aparece la voz de Mercedes Sosa cantando Gracias a la Vida, sí, tema chileno de Violeta Parra, yo quedé como, incluso uno llega a emocionar en ese sentido. Bueno, eso da también señales de que de alguna forma esta película no busca caer en el formulismo clásico de que solamente los americanos son quienes rescatan el mundo, sino que es una empresa en la que están involucradas distintas personas. De hecho, la que está a cargo del proyecto es alemana, entonces no es como, es multinacional, es la empresa, hay gente de China, de Japón. Claro, eso se refleja. Es innovador desde la perspectiva de lo que se suele mostrar en Hollywood, con que siempre quienes rescatan el mundo son los americanos. Claro, y en ese sentido apuesta a una mirada más diversa, más inclusiva, más internacional en ese sentido. Y eso más que mal es algo que está afectando un riesgo que está corriendo toda la humanidad. Entonces, claro. Entonces, por eso es una ciencia ficción totalmente distinta, más inclusiva, más de humanidad. O sea, me refiero no tan solamente a ser humano, sino a medida que uno va desarrollando la película, se encuentra con una cultura totalmente distinta. Y como dije al principio, a través de la constancia, de la paciencia, de la inteligencia y de la cooperación, logran crear un puente común que es la comunicación. Sí. Y esa es la base, y de ahí, como quien dice, digamos, empieza como el argumento, porque la película está en varios actos. Claro. Y ese acto es fundamental para lo que se viene al final,
Y a medida que va pasando la película, este personaje tiene esos flashbacks que a uno como espectador le van aclarando dudas. Sí. ¿Cuál es la base? ¿Por qué está así? ¿Cómo se aclara? Y todo eso. Y, y uno ve la película y se mete en el cuento de la verosimilitud que puede suceder. De hecho, ese es un elemento importante que la historia parta ya como en el viaje y que no nos empiecen a mostrar desde el principio, la preparación y todo, como suele ocurrir en otras películas que de repente dejan como todo el tema del riesgo del viaje al final, o de la mitad hacia el final. Y acá vemos que se va intercalando, como tú decías, estos flashbacks con el viaje en sí, y eso genera como espacios de acción, espacios como más de descanso, donde tú vas conociendo un poco más el trasfondo, en qué contexto estaba el protagonista cuando se le plantea esto de integrar este equipo. Y claro, es importante que se dé esa perspectiva, encuentro. Claro, o sea, por eso está muy bien hecha la película, porque si te fijas, son más de 2 horas y media. El escenario es un ambiente cerrado y son básicamente 2 protagonistas que llevan el peso, más allá de que en estos flashbacks interactúa con otras personas, ¿no? Pero el peso en ese sentido puede ser, si no es mal manejado, puede ser aburridísima la película. Sí. Es todo lo contrario y logra generar sensaciones, sentimientos, de repente que a uno lo tocan. Sí. Prácticamente al final, o cuando ellos se enfrentan a situaciones límite y uno puede decir ayuda al otro, en fin, hay un montón de situaciones. Y también el viaje que tiene este personaje, el Grace, que en el libro se ve mucho más apático, pero muy inteligente, que de ser una persona que no le importaba nada, que inclusive no quería ir al espacio y que la persona que lo reclutó tuvo que traicionarlo, al final se convierte en un héroe y es capaz de anteponer su futuro por sobre el futuro de Rocky, con el consiguiente final. Entonces, eso no sucede de la noche a la mañana, hay un itinerario, hay un viaje que hace este personaje y que quizá en la película, obviamente por la parte visual, es mucho más rápido, pero en el libro es más lento. Y eso es lo que me llama la atención, o sea, en la película empieza inmediatamente, abre los ojos y empieza a hablar, y se ve que esta imagen, y claro, y aquí en la novela, voy a decir, dice, lo primero que dice, hay una pregunta, dice, ¿cuántos son 2 y 2? Dice, hay algo en la pregunta que me irrita, estoy cansado, me vuelvo a dormir. O sea, ahí tiene contacto con esta inteligencia artificial que lo quiere despertar. Y de ahí ya la novela, que en el fondo son alrededor de 500, más de 500, prácticamente 550 años. El hueso duro, de hecho, el hueso que es marciano. Otro elemento que tú mencionaste es que no entra tanto en detalles técnicos. En la novela se da tiempo para eso, para entrar en detalles técnicos relacionados como con la preparación o el tema como más científico, entrando en detalles más científicos. Se da más tiempo en la novela que en lo que se dio en la película. Claro, en la novela, pero como te digo, lo hace de manera muy didáctica. Por ejemplo, obviamente hay un tema que no toca en la película, pero toca en la novela, es, por ejemplo, no sé, el tema de la supervivencia. El Grace está muy preocupado de lo que va a comer y de cómo, casi al final, cuando ya se da por sentado que él se va al planeta Iridiano, cómo va a comer, cómo va a sobrevivir en ese sentido. Y obviamente la película casi al final lo pasa como muy superficialmente, pero en el libro se hace hincapié en que la atmósfera es irrespirable, porque al final se ve que no está en un domo. Sí. ¿No? Pero la novela hace hincapié en el por qué, que la atmósfera es de amoníaco y es irrespirable para el ser humano, y que la gravedad es 20 veces mayor que el de la Tierra. Bueno, y viceversa, para Rocky, claro, el oxígeno le hace daño. Exactamente. Entonces, todo ese detalle está contado, argumentado en la novela, pero vuelvo a insistir de una manera muy didáctica, muy pedagógica, por llamarla de alguna forma. Entonces, eso se agradece, y además de que está muy metido el humor. De repente en la película hay algunas partes que está con humor, cuando Grace, o sea, el Rocky le hace alusión a la parte corporal, cómo come,
pero en la novela hay varios elementos que de repente uno le da risa en ese sentido. Juega mucho con eso, De alguna específicamente. manera es quizá el juego que se aplica acá al conocer a un ser de otro planeta, un ser extraterrestre. Es como lo que suele ocurrir cuando uno en lo cotidiano se encuentra con gente que no habla su idioma y uno también juega con eso de tratar de darse a entender con señas, es como Claro, que rescatan elementos que te hacen sentir empáticos con los personajes porque son cosas que uno dice, bueno, sí, es lo que pasa cuando uno no habla el mismo idioma con otra persona, o sea, tiene como cierto claro. arraigo en la realidad, o sea, en ese De aspecto. hecho, en la novela se demora mucho, pero en el buen sentido, en ver cómo logran comunicarse el lenguaje. Ya, yeah, Claro, en la película obviamente eso se pasa rapidito, pero en la novela no, se profundiza ya, yeah, el tema de la mecánica, cómo las naves se van acoplando, cómo al principio Rocky le manda una imagen, un elemento para que, digamos, Grace lo tome. En la película se explica cómo es el movimiento. Se toca el tema también que no toca la película, el tema de la teoría de la panspermia. Eso de que yeah, en el fondo el origen, digamos, la vida en la Tierra no se originó, sino que vino del espacio. En llegó la al novela espacio. se explora mucho ese tema, ¿ya? Y así los personajes. En la película se ve de que la hada, la mujer que está a cargo del proyecto, al principio se muestra muy fría, Sí, muy hermética. Y después, el punto de inflexión, por colocarlo de una manera, es cuando está en el, digamos, en el transbordador, el karaoke, claro, en el karaoke, en el bar, en el, ¿cómo se llama? En el portaaviones. en el portaaviones, Sí. ¿ya? En el libro no, en el libro es fría, es hermética. Nunca se muestra como que cambie su actitud. Y claro, y que en cierta forma ella lo convoca y después lo traiciona ya a este personaje para que lo obliga a ir, pero Sí. del fondo ese era el puntapié inicial porque al final logra despertar en él la valentía que él no tenía para desarrollar, para sobrevivir solo, porque descubre al principio de que sus compañeros, los pollos que tenían, murieron. Sí. Entonces, para no volverse loco, se desarrolla todo eso. Y aquí me hice acordar mucho de que no tiene absolutamente nada que ver. Y también me hizo acordar quienes han visto la película 2001, Odisea Espacial, cuando el protagonista logra apagar a Han, él queda solo. Él queda absolutamente solo y hace alusión digamos, a la capacidad, a la fortaleza del ser humano para terminar la misión. Claro. Claro. De sobreponerse a la adversidad. Ahí Claro, exactamente. Entonces, este Sí. mismo elemento, no sé si el escritor toma en cuenta o no, pero juega también con esto. Pero vuelvo a insistir, lo hace de una manera más empática con los humanos. Quizás más cercana, más humana y quitándole ese aire como de épico que muchas veces le tratan de poner a los personajes protagónicos que se enfrentan a una situación como que tienen que salir de la zona de confort y convertirse en un héroe. Acá como que tratan de aterrizar un poco al personaje protagónico, que no se sienta como tan épico y que se sienta como una persona sometida a situaciones que no está, para las cuales no estaba preparada y que consigue salir adelante, en el fondo. Claro, entonces ahí también se ve, y por eso es que apela mucho, es muy empático a la humanidad que plantea que está en todos los seres humanos, y que más allá de que también somos instintivos, de repente en situaciones X que dependen o no dependen de nosotros y que nos colocan ahí, puede aflorar esa empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona y emprender algo que, vuelvo a insistir, va de la mano con la inteligencia que uno puede tener o la capacidad de resolver problemas y en este caso abrirse a la cooperación de una entidad que es totalmente ajena a la humanidad y quizás no comparte valores, pero que en el fondo está luchando por la sobrevivencia. O sea, decimos cada escena de esos saludos que se dan así, eso en un momento de la película da risa, pero después da como pena porque ambos cuando se separan primera vez saben de que no se van a volver más, no se van a ver más.
y el Rocky sacrifica parte de esos sarcófagos, va a llegar más tarde para que él pueda volver a la Tierra, y él sabía que era un viaje de ida. Y después él toma una decisión parecida cuando descubre de que algo pasó y que lo mismo pasó en la nave de Rocky, y él decide, o voy a Claro, la porque el Tierra. material con el que trabajaban ellos lo comían de alguna forma estas entidades que encontraron que podían combatir a las otras de alguna forma. Claro. Eh, Y lo Ariel, otro, una pregunta. dime. ¿Tú, cuando leíste el libro, te imaginaste de esa manera a Rocky? ¿O te lo imaginaste de otra forma? O como lo presentaron en la película. Sí, es que en el libro es muy explícito. Ya. Es muy explícito. Es algo parecido con una diferencia, pero sí se hace alusión a la Roca, y por eso que Rocky por la película, pero es Claro. muy explícita el otro, y cae más, no en detalles técnicos, pero sí en cómo se va evolucionando el lenguaje Ya. para que logren entenderse. La diferencia, por ejemplo, de gravedad. No sé, pues en un momento determinado la película muestra gráficamente el deterioro de Rocky, ¿ya? Pero lo que no muestra, y que en la novela también queda más reclamado, es que, claro, la novela es más detallista con respecto a eso. Y también detallista en el contexto de cuando se va a la Tierra Grace y descubre de que no puede llegar a la Tierra, que algo está fallando, y que lo mismo va a ocurrir en la nave. Él regresa a la nave y él también se expone a esa atmósfera para salvar, en este caso, a Rocky. Y él queda muy mal, queda muy quemado. Obviamente después se recupera, pero por ejemplo esas son diferencias que en la película no sé, y que de todas maneras quizá no agregan mucho, pero que obviamente literariamente se puede dar como esa libertad, por llamarlo de alguna forma. Claro. Entonces, así como hay, o por ejemplo, no sé, al final, el final se ve que el Grace está en el domo y viene a buscarlo, en este caso Rocky, y que va a hacer clase a los haitianos chicos que están ahí saltando. Sí. Y que en un momento determinado el Rocky le dice de que su nave está prácticamente lista si él quiere volver. Y él dice, deja de pensarlo, como diciendo, deja de pensarlo, como que no Quizás sé. puede que vuelva, claro, como que queda Claro, y, abierta la claro, posibilidad. piénsalo bastante tiempo. Y el final es ambiguo. Claro. ¿Ya? Se da a entender de que quizás se queda ahí. La novela apela a que, claro, llega a lo mismo. La novela hace alusión a estas diferencias, lo que manifesté al principio, de que la atmósfera es amoníaco, de que la gravedad es 20 veces, y que fue una verdadera odisea para los iridianos crear este ambiente artificial para que él pueda vivir, pero que lo hace con mucho gusto porque, en cierta forma, a él lo consideran un héroe. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, que ahí le hacen alusión de que los científicos se dieron cuenta de que la Tierra se está salvando y de Ya. que el Sol está nuevamente, Volviendo a la eh, normalidad. claro, y que en cierta forma él tenía razón con ese trabajo. Ya. Entonces, y le preguntan si quiere volver o no, y él también se muestra como ambiguo. Ya. O en un momento determinado de la novela eh, se hace alusión de que están pensando en la posibilidad de bombardear los polos, polo norte y polo sur, con armas nucleares, cosa que eso ralentice el enfriamiento que va teniendo la Tierra, y que está la posibilidad de que el desierto de Sahara, que lo transformen, Ya. y que sea se convierte en un espacio donde puedan crear estos organismos que se van comiendo a los elementos que están devorando el sol. Pero Claro, él es, habría como, se puede decir como una especie de plan B, más explícito. claro. Ya. Entonces, pero son, como digo, cosas que no que se No profundizan. interfiere en la esencia de la película, o sea, del Claro, libro. Sí. y claro, y que en esencia, no sé, pues, obviamente en la película se reducen, la ciencia se explica, pero de una manera muy simplificada, Claro. se reducen los detalles técnicos, y no así en la novela, que se explayan mucho. Pero te vuelvo a insistir, lo hace de una manera entretenida, pedagógica, si uno quiere, y con un ritmo que no te cansa, y matizado con estos momentos de humor que se agradecen y que en la película también supo aprovechar. O sea,
por ejemplo, no sé, visualmente en la película, no sé si se fijan que cuando se muestran escenas de la Tierra y está el Grace, la mayoría de la ropa es amarilla, Sí, ¿ya? sí. Y ahí el diseñador de vestuario, yo investigué y planteaba de que quiso reflejar eso. ¿Por qué? Porque el amarillo para él es sinónimo de cobardía. Ah, ya. Y cuando el Grace está con vestimenta roja, y eso ocurre en el espacio, el traje de astronauta es rojo, el mono que utiliza en la nave rojo es sinónimo de, obviamente, valentía. Valentía, claro. Claro. Y que obviamente esos detalles no están en el libro. Esta Claro, transición porque juega con el se, lenguaje audiovisual más que nada. claro. Sí. Y claro, y está también la riqueza, como dije anteriormente, de la música, que eso es Sí. genial, o sea, por eso te digo, está muy bien hecha la película, pensaron en todos los Mm. detalles, no por menos el Andy Weir estuvo muy metido en la producción, y yo diría que este enriquecimiento que hubo, obviamente, Pasó por su visto bueno. claro. Y Sí. obviamente por eso es que la película está tan en boga y está todavía en auge. Y mucha gente que quizá no está familiarizada con la ciencia ficción o no le gusta la ciencia ficción, le agrada la película porque tiene este espíritu. Me Claro. acuerdo lo que pasó con Interestelar, Mm. que fue Claro. también, Quizá ahí eh, el tono es un poco más dramático, pero claro, acá como que hay dosis de drama, pero que están bien matizadas con el humor, con las situaciones. claro. Es Entonces, como, se puede decir que es una película optimista en ese aspecto, como que claro, en ese sentido, siendo una película que, entre comillas, puede ser considerada como de desastre natural, como muchas otras que hay, acá de partida el desastre no se ve en la Tierra, sino que se ve todo el proceso para rescatar a la Tierra, sin que se vea en la Tierra cosas como en otras películas que se ven desastres, que se destruyen claro. ciudades y cosas, pero siempre está esa idea de como que lo podemos conseguir, lo vamos a lograr, estamos trabajando, hay un equipo, se armó un equipo entre los dos personajes para Exactamente. salvar a sus respectivas civilizaciones en el fondo. Tiene elementos. Si te fijas también, en la película no se ve reflejado, pero en la novela se refleja mucho el rol, la vocación que tiene el personaje como profesor. Claro, sí, sí. Profesor, esta lava que tiene estas preguntas que hace con los niños, en la novela se explica, se profundiza mucho cómo logra que los niños, adolescentes, jóvenes, enganchen con la ciencia que de repente es árida e inventa juegos, lo hace atractivo, sin perder de vista que tiene que enseñar y que tiene que también motivar a los chiquillos que están apegados al celular, al tablet, a ir más allá. Y de alguna manera eso como que deja entrever que siendo, al ser seleccionado para este proyecto es porque es un científico que tiene capacidades, está calificado para ello, pero él prefiere ser profesor de colegio porque de alguna manera es lo que Eso lo suena de llena más, confort. quizás. Eso es zona de confort, por eso el libro explicita mucho, uno no quiere riesgo. Si te fijas, Claro, al principio de la película queda claro de que la doctora, pero fue así al pasar, que le dice que él es un científico, tiene un doctorado, pero que fue abucheado por la comunidad científica porque eh, no estuvo de acuerdo con una teoría, claro. lo funaron, por llamarlo de alguna forma, y él dijo, ya, no le interesó el profesor, pero igual tiene esta beta de pedagogo. Y a Sí. medida que iba pasando la película, cuando le dicen la posibilidad, sabes que teníamos una persona falleció, queremos que seas tú, y él no quiere, no quiere y no quiere. Y al Claro. final lo obligan. Entonces, todo ese viaje que va pasando de que una persona que quizá es egoísta, podemos insistir, en el libro se explaya mucho más, ese itinerario, ese crecimiento personal se detalla mucho. Y en la película está muy bien hecho. No, al menos a mí no me cansó, las 2 horas y tanto se me pasaron volando. Sí. Entonces, eso demuestra que los creadores, los protagonistas, el director, el tener el creador del libro, el autor está metido, ayuda mucho para que la Ayuda. película Sí. sea atractiva, sea entretenida, más allá de la beta comercial que es necesario para que un Sí. proyecto de esta Claro, el naturaleza. paso, el cambio de plataforma acá de literatura a cine no se siente tan como un cambio muy drástico. Entonces, eso es positivo, porque mantiene la esencia de la historia original. Claro, y Mm, visualmente no hay tantos efectos de CGI, sino también hay efectos prácticos.
juegan mucho con Otra eso. cosa, porque hubo una época que se usaba mucho pantallas verdes y cosas, y acá se nota que se buscó recrear la nave, hacer que cuando gira la nave realmente está girando, que cosas que también se ocuparon en 2001, la Odisea del Espacio, que era, en esa época no era la época del CGI, era todo práctico y ayudaba a que se sintiera como todo más real, siendo que están en un set, pero eso igual se agradece que exista ese rescate de técnicas cinematográficas antiguas y que permiten al público sentir como más cercano el trabajo y no todo que esto lo hicieron con una pantalla verde y después le pusieron todo dibujado o pintado, no sé. Y lo otro que también me acuerdo que casi como al final de la película, el Rocky conoce la nave Sí. del Grace, pero lo hace de manera desordenada porque todo lo llama la atención y él está como chato porque no está Sí. acostumbrado, él tiene su intimidad y él no, pues, tienen, digamos, manera Claro, de... para él es todo novedoso, es como que Claro, actúa casi como. Eso me recordó un poco a ET, cuando llega a la casa, se queda solo en la casa con él y comienza a recorrer toda la casa y como que todo le resulta llamativo. Es como esta cosa del choque cultural, por decirlo de una forma, donde para el que todo es nuevo, es atractivo y llamativo. Entonces, como que. claro, en la novela, por ejemplo, en la película se pierde, pero en la novela se juega mucho con el término de la curiosidad, en este caso, que sienten ambos por conocer el hábitat de la otra persona. Claro. La curiosidad, el conocimiento, el ir más allá. Y esto se ve en la película, pero aparece casi muy superficial cuando Rocky le hace la invitación a Grace y Grace va a la nave y Claro. muestran las imágenes. Sí. Entonces, en el libro se explora mucho más, se profundiza el tema de cómo se comunican. El tema no es menor que al principio de la película, cuando está con los niños, le enseña eso de las notas musicales y cómo la intensidad va variando. Ya, el mismo sistema se utiliza Rocky para comunicarse. Entonces, se hace el puente inmediatamente. Entonces, aquí en la película, Claro que obviamente, es como una especie de sentido de sonar que tiene, porque no tiene visión como se llama, por la luz como los seres humanos o como las especies que habitan en la Tierra, sino que acá percibe como cosas en relieve, como cosas, tiene que no. tener un. Entonces, la película está muy bien en ese sentido, pero uno, o al menos yo, no sé si seré muy fieste, pero queda con gusto a poco. Como que se Mientras que podría haber profundizado más, dices el tú. libro sí se detalla mucho eso, el espectro, cómo son capaces de ver más allá. Ya. Y también, mira, no sé si seré, pero me hizo recordar mucho lo que pasa al final de la película Encuentro cercano al tercer tipo, que es Claro, la la comunicación con la y música. al final invitan a este personaje y se mete en la nave madre Sí. y uno como en la pantalla muestra la mirada de él extasiada y muestra al espectador cómo es esta nave, qué hacer, pero de repente se apaga y queda ahí Claro. nomás. Como Bueno, por ahí hay que una la película, edición que no le claro, gusta a Spielberg donde lo hicieron mostrar la nave por dentro, pero esa no, y no es claro, oficial. de hecho yo tengo la novela de Encuentros cercanos de ese tipo y también, literariamente hablando, explora un poco más allá. Ah, Pero ya. era el sentido del asombro, de lo maravilloso de encontrarse en algo totalmente distinto. Entonces, Claro. aquí en ese sentido, en la novela, eh, esa capacidad de asombro, de misterio, de aventura, se mantiene en toda la novela, con mayor o menor intensidad casi al final. Porque eh, uno como, digamos, uno está leyendo, sí, está muy bien escrita porque uno, a medida que va leyendo, va como viviendo, sintiendo lo que siente, en este caso Grace, de repente al encontrarse solo, al encontrarse con esta nave que tiene miedo, al tomar esa decisión de vida y muerte, al encontrarse y proyectar su futuro en un mundo, enseñando. Entonces el libro, ese viaje, ese itinerario, a medida que uno va leyendo, lo va sintiendo, va empatizando con el personaje. Y eso en la película, de repente, tiene momentos en que se nota, pero otros momentos no. En el libro se mantiene casi inalterable hasta el final. Siempre Entonces, está. rescato mucho en ese sentido. O sea, eh, pocos libros son los que, claro, te pueden atrapar, pero al nivel de empatizar con de sentir lo que está sintiendo, sentir la pena, la desesperación,
de repente uno puede empatizar con algunos personajes que se ven en la Tierra, con esta doctora que es como fría, como alemana, con este guardaespaldas que de repente lo ayuda al principio, ¿te acuerdas? Aparecen Sí, varios personajes secundarios que no sí. tienen su protagonista en la película, en el libro sí. Entonces, es Ah, armando un rompecabezas y uno, a medida que va avanzando, va entendiendo la motivación de este personaje. ya. Ariel, tengo entendido que por ahí habían ideas de hacer una secuela, hay como que están tentando al autor. ¿Tú qué sabes al respecto sobre la posibilidad de una secuela? Mira, en realidad, por lo que he leído, pero es que de repente también lo utilizan como marketing porque quieren ver si vale la pena, no, no. Pero por lo que he podido apreciar, él ha planteado que no quiere hacer una secuela, que él está Ah, trabajando en la próxima novela y ya, que algo básicamente nuevo, pues no, no, lo que él no. ha escrito tiene un principio y un final. Ya. Entonces, quiere dejarlo ahí. Pero sí, lo que ya está listo es que cuando escribió El Marciano, después escribió otra novela, que aquí la tengo, que se llama Artemisa, Ya. que ya Segunda novela, están claro, haciendo los arreglos para que esto también se haya convertido en película. en película. Ah, ya, Y una aquí adaptación. yo Se la no voy saltaron a... esta, entonces ahí se fueron a... Porque tengo entendido que el autor tiene 3 novelas y Proyecto Gelmero y la tercera. Claro, esta es Ah, la ya. segunda, La Artemisa, segunda es la que faltaría adaptar ahora. claro, que Ya. es, bueno, Pero no también quiero toca la decir, temática del viaje espacial, ¿cierto? claro, pero ocurre básicamente en la Luna Ah, ya. y en base a una niña, una joven que es una criminal Ya. y que no quiero adelantar mucho, pero suceden muchas cosas ahí. Y Ya. bueno, Artemisa también es el nombre de la diosa de la luna. Claro. Hay una visión ahí. Claro, de hecho la novela es mucho más corta, no alcanzan a ser 400 páginas, son alrededor de 700. Pero aquí la aventura es distinta. O sea, aquí se aleja un poco de los tópicos de ambas novelas. Ah, ya. Gira a este personaje, a esta niña, a esta joven, que es como una hacker y tiene que ver con unas multinacionales, hay unos Ah, inventos por ya. ahí, puede afectar el futuro de la Tierra y es como Como bastante... tipo thriller, una cosa así, ¿o no? Aquí el humor es mucho más que las otras dos novelas Ah, tiene más humor. Ah, ya. y mucho más sarcástica. Entonces, y hay más acción, interactúan varios personajes, en fin. ¿Cuál de Eh, las 3 novelas la que más te gustó a la hora de leerlas? ¿Cómo? De las 3 novelas, ¿cuál es la que más te gusta a la hora de compararlas como novelas entre sí? Es que en realidad me cuesta porque yo primera vez, o sea, primero leí El Marciano, Ya. luego el proyecto Hail Mary y luego Artemisa. Ah, ya. Todas son distintas. A mí me gustó mucho El Marciano porque Ya. me gustó la manera de escribir. Ah, ya. Artemisa es como una aventura distinta y el proyecto Hail Mary me gustó la película. Yo podría decir que el ¿Te gustó más libro, la película que está aquí El Marciano? sí, me gustó un poco más Ya. esta ¿Y en los que libros te gustó más El Marciano que Proyecto Hail Mary? pero mira lo que voy a decir. A mí me gustó más la novela El Marciano que la novela de Hail Mary. Pero en Ya. términos de película, me gustó la película de Proyecto Hail Mary, que es más Más la que la película película El Marciano. Ya. del libro Artemisa. Ahí no podría decir mucho porque el libro también es entretenido. Pero Claro. es un Quizás cómo amor lo van por... a adaptar, pues si hay Claro, una buena adaptación o no. Porque hasta el momento, por lo visto, tanto El Marciano, que fue muy premiada también en su momento, y ahora esta, no sé si va a ser premiada, pero al menos desde el punto de vista de la taquilla le está yendo muy bien. Se puede considerar que las dos son versiones exitosas, adaptaciones exitosas, de alguna forma. y además, yo me acuerdo mucho que disfruté mucho de la banda sonora del Marciano. Tocaban música, hasta me acuerdo cuando él estaba viajando en Marte, me parece que iba de donde había hecho su casa, su hogar, esta transbordar, a esta nave espacial, y escuchando al conjunto ABBA. Entonces me llamó mucho, me acuerdo. Pero aquí, Pero Ariel, quizás podríamos hacer un de la literatura al cine con El Marciano más adelante, ¿ah? Quizás sí, es sí, una queda bien. discusión que queda abierta ahí para hacer ese ¿No? análisis, un retroanálisis, una película que ya lleva su tiempo estrenada, pero nunca está de más para Claro, quienes no se han leído el libro o se han leído el libro y no han leído la película, no han visto la película, claro. hacer un análisis de Sí, pues cómo, no, si es una adaptación fiel o no y todo eso. sí, pues. Eh, Pero como te digo, o sea, lo que me voló la cabeza, sí,
vulgarmente hablando, fue la banda sonora de este. No, Sí, ¿no? los Juega Beatles. mucho en las canciones están bien elegidas, los momentos que se ponen y todo, como que O sea, como te dije, tradicionalmente a veces como que estas películas suelen tener más una música de fondo, pero acá se apeló como al sentimiento a través de la música popular, como las canciones y todo eso. Ujú. y yo diría que son temas universales, atemporales, o sea, gracias a Sí, la vida. Me sí. hizo, mira, a medida que iba escuchando y escuchando Mercedes Sosa, me hizo recordar cuando nosotros aquí en Chile tuvimos el terremoto Ah, claro, y al tiempo después salió esta canción Gracias a la vida, cantada por el Beto Cuevas y por artistas internacionales y claro, mostraron imágenes del terremoto partiendo por esta persona que mostraba la bandera. sí. Una O sea, a mí versión me hizo como recordar. colaborativa, sí. Oh. Y después, como te dije al principio, este tango, cuando la coreografía de las naves Nada, sí. de Roberto Flip, o sea, a ese nivel de detalle, pues, entonces, Jugando, claro, con el elemento visual para decir, bueno, aquí están como bailando, es como claro, claramente jugar con eso, entonces, claro. Sí. no, o sea, visualmente impactante cuando va flotando, cuando se enfrenta con este sol, cuando quieren, mediante esta sonda, agarrar, o Sí. sea, la inmensidad del espacio y, no, espectacular. No, no, Entonces, 100% recomendable tanto la película como el libro, ¿cierto? sí. Y además de que el libro está en las librerías locales. Sí. Bueno, quizá ahora por el éxito, y ahí Capaz está, que para bien o esté para más mal, escaso escucharlo. para bien o para mal, la beta comercial, el libro debe costar lo suyo, porque cuando yo lo adquirí era como relativamente barato, estaba como Claro. el autor del Marciano, pero entonces, pero no, la novela, claro, uno puede decir, es la novela, es gruesa, son más de 500 páginas, pero la lectura no profundiza mucho más el crecimiento, el conocimiento de los personajes, la parte de física, de mecánica, muy didáctica, No, temas que no están en el libro. de También hecho, hay... tengo entendido que hicieron como se filmó mucho más de lo que se mostró en pantalla, o sea, hay como 3 horas o 4 horas de Sí, película extra. yo tengo Y entendido no que sé hay si una van a sacar versión. una edición especial en algún momento, pero al menos hay material como quizás cubre parte de aquello que no se alcanzó a mostrar. Claro. Entonces, eso habla de que hay como un potencial ahí. Mm. Y yo diría que ese es el argumento que utiliza, estoy aventurando, me puedo equivocar, Andy Weir al decir, no, no, va a ser la novela y listo, porque el final está ahí. No tiene Claro. sentido hacer una secuela. Entonces, yo creo que apela a eso de que ahora, bueno, están adquiriendo los derechos para hacer la película de Artemisa y él a su vez está escribiendo otra novela también ligada a la ciencia ficción. Pero original, no, no Claro, secuela. Claro. claro, de hecho se le considera como la gran sorpresa o el gran descubrimiento en términos de escritor, porque hay muchos escritores de ciencia ficción, Sí, pero que este haya salido a la fama, escribe de una manera bien sencilla y por otro lado, que inmediatamente no pasaron mucho tiempo y se hizo una película y que la película está siendo comentada, que está siendo entretenida, que más allá, vuelvo a insistir, de la beta comercial, emociona, juega con elementos diversos, apela a la cooperación, eso se muestra muy bien en la película, las músicas que son de diversos tipos, en fin, entonces, que me emociona mucho al final cuando, mira, ahí se muestra en la imagen que le está haciendo figuras, caminando, y que al final cuando se van despidiendo, porque supuestamente regresa a la Tierra, y ella, el Rocky, ella digo yo, regresa a su planeta, saben que no se van a volver más, no se van a ver más, sí. se despiden y empiezan pero de una manera, se emociona, o sea, una Como una empatía. complicidad. Claro, Sí, hay complicidad, vínculo afectivo, entonces sí. cuando se dan el abrazo y el abrazo, claro, la A través, burbuja, claro, de esta esfera donde anda Rocky, claro, sí, bueno. claro, entonces hay elementos que son como súper realistas en ese sentido. Sí. Es Bueno, mucho Ariel, más creíble, por llamarlo de alguna manera. No, no es sí, tan, es ciencia ficción, no es ciencia ficción ligada a la fantasía, que yo también la disfruto,
Pero claro. aquí, Busca, dentro de los elementos fantásticos, busca sentirse como coherente y claro, como como creíble, no muy con, exagerada, claro, sí, pues, claro, exacto. o sea, que en otras palabras, tenga un rango de verosimilitud, Mm. que uno quede con la sensación, oh, podría Podría ser. ser, claro, sí, Y con esta idea de la cooperación, de la inteligencia, de que la diferencia, en vez de separarnos, se complementan, sí, se unen, en pos de como un bien común y de manera como muy didáctica. sí, Entonces, en ese sentido, y obviamente, entre medio está el humor, que se agradece. sí. Y que es difícil encontrar eso en este tipo de películas, es muy difícil. Porque, Claro, suelen haber cosas como más sutiles, pero claro, acá pero aquí no. es un humor que tampoco estorba, pues, o sea, se da ese balance, como que Claro. en otras circunstancias Entonces, como que se siente que el humor es fuera de lugar, y en otros casos se van al extremo de que nada de humor, pues, o sea, entonces claro. aquí hay un Entonces, equilibrio bastante bueno. sí, po. Entonces, por eso que, como quien dice, disfruten la película, vayan a verla, Sí. no se van a repetir, al margen de que uno encuentre esto no me pareció, esto y así, no, yo creo que más suma que resta. Ariel, muchas gracias por acompañarnos en esta inicio de temporada de Mundos Paralelos. Gracias por tu tiempo y obviamente reiteramos que no olviden, todos los martes tenemos una reseña nueva de Ariel para que lo busquen en nuestras redes, tanto en YouTube, Instagram y Facebook. Agradecidos de ti, Ariel, por esa constancia de siempre estarnos compartiendo aquellos textos que a ti te han gustado y que tanto en cómics, en novelas, cuentos, todos los formatos de lectura que se pueden encontrar. Y estás cordialmente invitado para otro desde la literatura al cine en el futuro. Ahí vamos a estar conversando cuando se dé alguna instancia, y como conversamos también puede ser algo de un retroanálisis también con historias Y que ya están estrenadas. ningún problema, a toda la disposición y gracias por invitarme y un saludo a cada uno de ustedes, como quien dice, un abrazo a la distancia, que estos programas invitan a pasarlo bien, a disfrutar, a hablar sobre temas que quizás nos apasionan, nos gustan y que Claro. son elementos para que no nuestras opiniones sean categóricas, sino invitamos también a, La idea es a compartir y entretenerse o con esta. simplemente que no estén de acuerdo con nosotros, pero Sí. le agradecemos que nos muestren un poco de su atención. Gracias, Ariel. Nos vemos pronto. Un abrazo, cuídense, cuídate Francisco, cuídense, nos vemos, chao, chao. Chao. Bueno, amigas y amigos, este ha sido el primer Mundos Paralelos de este año 2026. Lo dejo cordialmente invitados para una próxima edición donde tendremos invitados tan interesantes como el de hoy, donde podemos hablar tanto de cómics, novelas, videojuegos, ya sean los géneros fantásticos de ciencia ficción, fantasía, terror, aventura. Así que nos vemos próximamente en Mundos Paralelos. Están cordialmente invitados. Hasta pronto.